abogado constitucionalista. Trabajó en el Instituto Federal Electoral por varios años. Es actualmente académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en Periférico 1313, Roberto Duque Roquero. Gracias, Roberto, por venir a Periférico 1313. Hay mucho enojo en contra de los políticos y la gente aplaude cualquier cosa que signifique vengarse de ellos, ya sea reducirles el dinero a los partidos políticos, ya sea candidatos independientes que vayan a acabar con los políticos. Y ahora el tema del fuero. Esto no es nuevo, pero una de las cosas que más se ha criticado en México es el fuero. Y hay un movimiento, de hecho, que se promueve que se llama Fuera el Fuero, y todo el mundo lo aplaude. Por cierto, también quitar a los diputados de representación proporcional ha sido algo muy popular. Pero la verdad es que yo veo que tú estás un poco en contra de esta demagogia de quitar el fuero. Primero platícanos qué es el fuero y qué protege, y después dinos por qué, cómo concibes que debe regularse de manera diferente el fuero. Claro que sí. Muchas gracias, antes que nada, Luis Carlos, por invitarme a tu programa. Es todo un honor para mí y un gusto, además. Gracias, Roberto. Bueno, ¿qué es el fuero? El fuero, en términos abstractos, digamos, salgámonos por un momento de la realidad de cómo ha funcionado en México, que ha funcionado verdaderamente mal. En abstracto, en el derecho constitucional, el fuero es uno de estos elementos, Luis Carlos, que debe tener toda constitución, por impopular que sea, para prevenir el totalitarismo. O sea, todas las constituciones deben de tener una suerte de sistema inmunológico, permíteme decirlo de esta manera, y mantener el equilibrio de poderes, que a veces es muy delicado, y propiciar pues, que se mantenga una estabilidad constitucional. El fuero, entonces, es una protección que se da a órganos del Estado, no a personas, que impide que se procese penalmente por algún delito que algún alto funcionario cometió o se dice que cometió en automático. El fuero es un filtro, digamos, cuando hay alguna acusación contra cierto alto funcionario, tiene que pasar por el Poder Legislativo en el modelo típico, y una vez que el Poder Legislativo da luz verde y dice, muy bien, no se trata de una persecución política, sí hay elementos para procesar, para consignar a determinado funcionario, entonces ya se puede hacer. El problema es que en México esto ha funcionado pues de una forma muy defectuosa. Esta inconformidad que yo creo que todos tenemos con el fuero en México es por lo mal que ha funcionado aquí. Te quiero decir, Luis Carlos, que de las constituciones que yo he estudiado de otros países, no te voy a decir que conozco las de todos los países del mundo, pero sí algunas decenas, llevo muchos años dedicado al derecho constitucional. La única regulación que yo conozco en la que la flagrancia mantiene la protección, esto quiere decir, cuando agarran a un alto funcionario con las manos en la masa, en cualquier otro país que yo conozca, la Constitución establece, se le tiene que aprender inmediatamente, se le tiene que detener. Aquí no, resulta, esa previsión no está en la Constitución mexicana. Ese es, digamos, el motivo por el que existe el charolazo. Y hay dos policías y estoy asesinando a alguien, ¿no me pueden detener? No, sacas la charola y dices, tengo fuero. Y mientras no me quiten el fuero, ustedes no me pueden detener. Aunque sea evidente que cometiste un delito, mataste a alguien. En flagrancia, con cámaras, con 200 testigos oculares en un estadio, no importa. Sigue la protección del fuero. Esto de verdad es un disparate, ¿no? Claro. Y así ha funcionado en México por muchas décadas ya y nadie lo ha corregido. Entonces, por eso tenemos charolazo en México. Otro de los serios efectos del fuero en México es que el desafuero solo procede por delitos que cometió el servidor público en cuestión durante el tiempo de su encargo. ¿Qué propicia esto? Pues que una persona comete un delito y dice, tengo una idea, voy a ir con mis amigos para que me hagan diputado, por ejemplo, que fue lo que pasó, o algo semejante pasó con Julio César Godoy, aquel caso que recordamos, pues la República Bananera, ¿no? En donde había un cerco de la PGR alrededor de San Lázaro, porque ella era un prófugo de la justicia, Julio César Godoy, y lo metieron en un vehículo escondido, ¿no? Algunos dicen que encajuelado, lo ocultaron 2 días en la oficina de un coordinador parlamentario, Alejandro Encinas, y para que tomara protesta. O sea, propiciaron
estos políticos que obtuviera fuera un prófugo de la justicia. Esto es absolutamente inaceptable y por eso tiene una fama tan mala. Hay muy buenas razones para ello, el fuero en México. Pero el reto debería ser regularlo a la altura de las mejores legislaciones A ver, del mundo. ahora, lo que están haciendo algunos políticos es irse al otro extremo, que no haya fuero, fuera el fuero, ¿no? ¿Eso es lo que están proponiendo? Sí. O sea, de que tú puedas ser juzgado por tus dichos o por tus hechos o someterte a un problema de represión por tu posición política. Ese es el problema que hay que evitar, ¿no? Claro, exactamente ese es el problema. ¿Y entonces cómo se debe regular, Roberto? Pues mira, las mejores legislaciones del mundo, Luis Carlos, te pongo el ejemplo de la de Alemania o la de Italia o la de España, que son potencias, digamos, en derecho constitucional, pero también en nuestra región, constituciones como la de Chile o como la de Costa Rica, tienen un fuero en el que todos estos defectos que ha tenido la legislación mexicana y que prohijan el tema del charolazo, de la impunidad, a veces ha sido casi licencia para delinquir el fuero en México, eso no existe. O sea, realmente es simplemente verificar que no sea una persecución política. Por eso te digo, el gran desafío es tener una regulación muy seria con estos elementos que te comento, que se agilice el procedimiento, que haya un control jurisdiccional en el apartado probatorio de la declaratoria de procedencia penal, o sea, del desafuero, y podríamos, en cambio, pasar de tal vez la peor regulación en materia del fuero constitucional a pues una de las más avanzadas del mundo. Pero entonces, en particular, el fuero, ¿qué te debe proteger? ¿Te debe proteger de qué? De cualquier persecución política, pero, es decir, tú estás protegido siempre y cuando se demuestre que no hay delito cometido o que te están procesando por tus ideas. En particular, ¿cómo sería esto? Supongamos que hay una acusación contra un alto servidor público, el que sea, puede ser un ministro de la Corte, un secretario de Estado en el Poder Ejecutivo, en fin, un consejero electoral de la ahora INE, que tú presidiste el IFE, y por supuesto los legisladores. Entonces, si hay una acusación en su contra por haber cometido un delito, lo que tiene que hacer la Procuraduría que está investigando, todos podemos ser investigados. Entonces, la Procuraduría que investiga, si concluye que hay elementos para determinar la responsabilidad en el delito del alto servidor, lo que tiene que hacer es ir a la Cámara de Diputados, que es el órgano que resuelve, y solicitar el desafuero. Y de hecho, en ese procedimiento de desafuero, como sabes, Luis Carlos, forma parte la Procuraduría, actúa como fiscal y dice, estas son mis pruebas, se desahogan una serie de instancias ahí internas, el acusado puede venir a decir lo que a su derecho convenga, etc. Esa es la ruta. Y entonces la Cámara de Diputados, si determina que es una persecución completamente política, que es falso, que no cometió el delito, pues entonces, digamos, no puede procederse penalmente en su contra. Si, en cambio, el órgano declara el desafuero, entonces ya se puede consignar el expediente y pues un juzgado ya de naturaleza penal o una instancia jurisdiccional penal puede pues ya procesarlo, ¿no? Y pierden derechos políticos quienes están en esa circunstancia. Entonces, ahorita la ruta en la que vamos en muchas entidades del país es quitar el fuero por completo, ¿correcto? Y lo han hecho en varias. Por cierto, en Veracruz, el gobernador prófugo Javier Duarte quitó el fuero a sus sucesores, ¿correcto? Sí, efectivamente. Una de las entidades que hasta ahora, primero fue Jalisco, luego vino precisamente Veracruz, Querétaro, Campeche, y en Veracruz, en efecto, hubo ese ajuste. Sin embargo, esto puede propiciar algunas confusiones, porque actualmente en el fuero, en el tema de si tiene fuero o no, Javier Duarte, eso escapa al ámbito local. Este es un fuero que tiene por haber hecho un mal manejo de recursos federales. Claro. Por eso es la PGR, no la Procuraduría del Estado de Veracruz. Sí. Y lo que la PGR nunca hizo fue solicitar el desafuero de este individuo, de Javier Duarte. Claro. Por lo que hemos visto, bueno, ya hasta los priistas quieren verlo tras las rejas, pues se lo hubiera desaforado. Yo vi un tortuguismo ahí de la PGR para hacer esa solicitud y actuaron muy tarde. Yo quisiera hacerte pregunta de otra figura que no se entiende bien, que es el juicio político. Hay ahorita 400 casos de juicio político en los últimos 12 o 14 años. Muchos ya no tienen sentido, ya prescribieron, ya quienes son acusados ya están en otro lado. Esta figura, dinos qué es lo que no está funcionando.
Bueno, no está tampoco bien regulado el juicio político. Es muy distinta, digamos, al desafuero. Muchas veces se confunden. Sí. No, el desafuero, digamos, es por un tema de responsabilidad penal, de haber cometido un delito. El juicio político no, es por un tema de incumplir gravemente las funciones por parte de un servidor público, de un alto servidor público en la lista que viene en la Constitución. Eso es una responsabilidad política. No los van a meter a la cárcel nunca por juicio político. Las sanciones son destitución en el cargo y, si así se determina, además, una inhabilitación por determinados años para ocupar funciones públicas. Entonces, esta figura sigue estando en un ámbito muy subjetivo. ¿Qué quiere decir esto de incumplir gravemente? Y como es tan de apreciación subjetiva, y cualquier ciudadano puede promover una solicitud, digamos, de que se enjuicie políticamente a uno de estos altos funcionarios públicos, pues se ha quedado efectivamente en una suerte pues de limbo, ¿no? Y ha sido pues nada más una figura para el discurso político que en realidad no ha tenido verdaderos efectos, ¿no? Los propios legisladores a veces incumplen la propia Constitución, ¿no? Pero no hay manera de que haya juicio político en la práctica para legisladores, por ejemplo, porque además ellos son juez y parte. Es otro de los serios defectos que tiene el juicio político, ¿no? Pues ellos se van a proteger de sus propias violaciones constitucionales. Entonces también es una figura que tiene que regularse mucho mejor. La palabra central es impunidad y el fuero ha limitado o ha propiciado un poco más de impunidad. El que el juicio político no esté bien hecho o bien ejecutado fomenta la impunidad, pero finalmente la impunidad es mucho más grande que estos. Aunque resolvamos estos, este problema es como la nube gris que está sobre nosotros. Sin ninguna duda, Luis Carlos, el comportamiento de los actores políticos es algo que ha desfigurado todos estos mecanismos legales. Sin embargo, creo que una buena regulación, cuando menos, hace el terreno más propicio para que pues, estos mismos actores políticos puedan conducirse de otra forma. Porque, en efecto, nadie ha hecho nada para que la pésima regulación que tenemos cambie, ahí sigue, y vemos muestras de de estos actores políticos como precisamente la demagogia con la que han manejado el tema del fuero. O sea, se han subido a un tren populista porque suena bien, porque quieren el aplauso fácil. Dicen la parte taquillera, que es adiós a todo lo que huela a fuero, muerto el perro, se acabó la rabia. Yo sé que suena bien, Luis Carlos, y sé que es impopular decir que hay algo en el mundo que se llama fuero constitucional, que puede ser un excelente elemento para la estabilidad constitucional de un país. Y estas personas lo que hacen es, esa parte es la que cuentan, porque es la taquillera, porque es la cachavotos, y ya el análisis más detenido, ese se lo ahorran, y yo estoy seguro que lo conocen, porque muchos, analistas, constitucionalistas, politólogos de primer nivel, pues hemos estado diciendo esto. Yo con todos los que he platicado opinamos de esa manera. Lo saben, pienso yo, pero hacen como que no saben y se quedan con el discurso, pues, que dicen lo bonito, no lo feo, y hay un nombre para eso que se llama demagogia. Yo creo que hay que combatir a la demagogia de lo políticamente correcto, la demagogia ciudadana, de que vamos a acabar con los privilegios de los políticos. Ahí hay una gran demagogia que también es necesario combatir, y qué bueno que lo estás haciendo, Roberto. Muchas gracias por haber venido a este programa. Muy buenas noches.